La terapia celular consiste en el uso de células en lugar de fármacos u otros dispositivos médicos para reparar tejidos u órganos que no funcionan correctamente o que han dejado de funcionar. El cuerpo humano contiene cientos de tipos de células diferentes. La mayor parte de ellas se encuentran en un estado de diferenciación terminal, es decir, están altamente especializadas para llevar a cabo una función muy específica. Algunos ejemplos son los eritrocitos de la sangre, que transportan oxígeno, las plaquetas, responsables de los procesos de coagulación, las neuronas en el cerebro, que transmiten impulsos eléctricos. De hecho, hay diferentes tipos de neuronas, cada una especializada en responder a un estímulo diferente. Los condrocitos del cartílago, que se encargan de mantener su matriz extracelular en buen estado, las células beta pancreáticas, que sintetizan insulina, o los cardiomiocitos, cuya función es crítica para mantener el latido del corazón, entre muchas otras. Por otro lado, también contamos con una población de células mucho más escasa que no ha llegado a un estado final de diferenciación, es decir, son células indiferenciadas. Estas células se denominan células madre adultas y decimos que son multipotentes, en comparación con las células diferenciadas, que son nulipotentes. Casi todos los tejidos contienen una pequeña población de células madre, que en función de las señales químicas de su entorno se siguen dividiendo durante toda la vida del individuo, formando más células indiferenciadas, en lo que se conoce por división simétrica, o se diferencian para sustituir a las células de dicho tejido que han terminado su ciclo vital, por división asimétrica y diferenciación. Aunque están presentes en muchos tejidos, la médula ósea es la principal fuente de células madre adultas. La médula contiene las dos clases de células madre más relevantes, las células madre hematopoyéticas, a partir de las cuales se renuevan todas las células sanguíneas, y las células madre mesenquimales, o MSCs, a partir de las cuales se renuevan las células del hueso, el cartílago, los tendones, el músculo y el tejido adiposo. La necesidad de reparar o sustituir células, tejidos u órganos enteros puede deberse a diferentes motivos. Puede ser el resultado de un defecto congénito, debido a diversas enfermedades hematológicas como la leucemia, o autoinmunes como la esclerosis múltiple, a enfermedades crónicas como la diabetes o la artrosis, y a traumatismos o quemaduras, por poner algunos ejemplos. En todos estos casos, las propias células madre de estos tejidos u órganos no son suficientes para repararlos o no tienen la capacidad para ello. En estos casos, la terapia celular intenta utilizar células madre de otros tejidos para asumir esta función. En el mejor de los casos, se pueden utilizar las células madre de otro tejido del propio paciente, lo que se denomina terapia celular autóloga, mientras que en otras ocasiones es necesario recurrir a un donante, como sucede muchas veces en los trasplantes de médula ósea, que se utilizan células halogénicas. Entonces, ¿cómo se identifican y se aíslan las células madre? Según la definición de la Sociedad Internacional de Terapia Celular, ISCT por sus siglas en inglés, las células madre se caracterizan por ser multipotentes, dividirse indefinidamente conservando la multipotencia y por tener determinados marcadores, es decir, proteínas, en su superficie. Así, las células madre mesenquimales deben ser positivas para los marcadores CD105, CD73 y CD90 y ser negativas para los CD34, 45 y 14, entre otros, y además ser adherentes al plástico de cultivo en condiciones estándar de cultivo in vitro. La multipotencia se comprueba diferenciando las células a los linajes osteogénico, condrogénico y adipogénico in vitro. El uso de células madre mesenquimales tiene ciertas ventajas, pero también presenta inconvenientes. Por un lado, como vimos, estas células tienen capacidad de división indefinida, por lo que en teoría se podrían obtener en cantidades ilimitadas. Son multipotentes, es decir, se podrían usar para sustituir a varios tejidos diferentes y dado que carecen de los marcadores que definen a los distintos tipos celulares diferenciados, presentan un elevado grado de inmunotolerancia.
Sin embargo, en la práctica solo se pueden aislar un número limitado de células y una vez en el laboratorio es muy difícil, en realidad no sabemos cómo, reproducir las condiciones que in vivo hacen que se puedan dividir indefinidamente, con lo que poco a poco pierden esta capacidad. Además, su aislamiento es complicado. Como vimos, la médula ósea es la principal fuente de células madre, pero existen otros reservorios que también son importantes. Destacan también las células madre obtenidas de cordón umbilical y de la membrana y fluido amnióticos. Las células embrionarias, que se obtienen de la masa celular interior del blastocisto, son pluripotentes y pueden dar lugar a todas las células derivadas de las 3 líneas germinales, ectodermo, endodermo y mesodermo. Además, recientemente se ha diseñado lo que se denomina células pluripotentes inducidas, o IPS. Las IPS se generan reprogramando células somáticas adultas de cualquier paciente. Después se induce su diferenciación in vitro formando células especializadas que se pueden utilizar en varias aplicaciones. Las IPS humanas se pueden utilizar para simular una enfermedad y estudiar los mecanismos moleculares subyacentes, por ejemplo, las causas moleculares de la arritmia en cardiomiocitos o defectos en la diferenciación neurogénica. Otra aplicación es el descubrimiento y screening de fármacos para determinar los efectos de fármacos potenciales y de compuestos nuevos e identificar sus posibles rutas de acción. Las células IPS también son una herramienta valiosa para ensayos de toxicidad celular en células cardíacas, neurales y hepáticas. En realidad, los ensayos de screening de fármacos combinados con los de toxicidad representan ensayos preclínicos en un tubo que permiten la incorporación de células de cualquier paciente en las etapas tempranas del proceso de desarrollo de fármacos. Hasta hace poco, las aplicaciones de las IPS se limitaban a los casos anteriores, pero no había evidencias de que, a pesar de su potencial, se pudieran aplicar directamente en terapia celular. La situación ha cambiado y ahora sí que se vislumbra esa opción. De hecho, en 2009 se puso en marcha en Japón el primer ensayo clínico utilizando IPS para tratar la degeneración macular. ¿Y cómo se puede entonces administrar las terapias celulares? Una opción es administrarlas con una inyección, como es el caso de los trasplantes de médula, que llevan mucho tiempo incorporados a la práctica clínica, o en el ensayo con IPS que acabamos de mencionar. En otros casos, las células se administran conjuntamente con un biomaterial que actúa de soporte o incluso puede aportar moléculas bioactivas, como por ejemplo la inyección de MSCs junto con ácido hialurónico para la regeneración de menisco, que se ensaya en la actualidad en un ensayo clínico fase 1-2 para evaluar su seguridad y eficacia. Una tercera opción, que se encuentra actualmente en fase de desarrollo preclínico, consiste en la utilización de un órgano completo descelularizado, es decir, al que se le han eliminado toda su población celular, pero manteniendo su estructura y su árbol vascular, que después se repuebla con MSCs antes de ser implantado en el paciente. Sin embargo, la transición de la terapia celular del laboratorio a la práctica clínica está siendo demasiado lenta. A pesar de contar con una gran inversión económica y de recursos humanos, tanto a los distintos niveles nacionales e internacionales, los usos clínicos de las terapias celulares no han avanzado lo suficiente en comparación con la inversión realizada. Parte del problema es intrínseco a las propias células, que por sus características de indiferenciación son difíciles de identificar y aislar. Y por otra parte, existe una falta de consenso y estandarización en los protocolos utilizados para su aislamiento y expansión, lo que hace que las distintas poblaciones utilizadas por los distintos laboratorios presenten características y efectos diferentes. En conclusión, la terapia celular es un campo de la biomedicina tremendamente activo y con un enorme potencial terapéutico. Es de esperar que en los próximos años muchas de las aplicaciones que ahora mismo se encuentran en desarrollo preclínico o en ensayos clínicos se hayan transformado en tratamientos clínicos con los consecuentes beneficios para los pacientes.